Bienvenidos al tercer seminario taller Docentes Conectados. A continuación, los invitamos a compartir la videoconferencia de la especialista Liliana Gómez de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis con la ponencia Análisis comparativo de la implementación de las TIC. Adelante, Liliana, por favor. Bueno, buenas tardes. Voy a comentar un poco el trabajo que nosotros hacemos dentro de la Facultad de Psicología. Tenemos a cargo dos carreras de la licenciatura en fonoaudiología, el profesorado de educación especial. Ambas materias se dictan en el primer cuatrimestre y son de primer año. El equipo de trabajo fundamentalmente está integrado por el profesor responsable, que es el magíster Carlos Silvach, los jefes de trabajos prácticos, bueno, yo, Liliana Gómez, y el doctor Horacio García, y también tenemos la suerte de contar con algunos alumnos becarios para este trabajo. Estuvo trabajando a full con nosotros Daniela Carco. Bueno, para poder explicar y entender un poco esto, hay que hacer un análisis minucioso. Hoy vamos a tratar de que sea bien sintético, de cuáles son las características de la población de estudiantes que nosotros recibimos en primer año. Son alumnos ingresantes cuyas edades están comprendidas entre los 17 y los 19 años. Estos chicos, la mayoría en cuanto a disponibilidad horaria, al ser una carrera que las dos carreras se cursa a la tarde, la mayoría de ellos trabajan y muchos ya tienen hijos. Bueno, todos sabemos que los alumnos nuestros vienen generalmente de la provincia de San Luis y muy pocos de afuera de la provincia. En cuanto a las dificultades que hemos encontrado en la población de estudiantes, tenemos dificultades que tienen que ver con la comprensión de texto, la comprensión de consignas, escasa participación en las clases, dificultades en la coordinación de grupos de trabajo, porque nosotros tratamos de que justamente haya posibilidades de discusión, evaluación, entonces trabajamos mucho con grupos de trabajo y obviamente en la capacidad creativa. Pero también tenemos que hablar de ciertos facilitadores o ciertas ventajas que también tiene este grupo. Hay un manejo de soportes electrónicos, es decir, es como una población, una generación que maneja mucho el tema de los soportes electrónicos, celulares y todo lo que tiene que ver con correos. Entonces, la utilización de numerosas redes sociales y también tenemos facilitación de comunicación y discusión a través de chat, mensajería, Facebook. Es decir, son grupos que les interesa mucho lo novedoso, que está fundamentalmente dirigido a experiencias de tipo visual. Entonces, también trabajamos mucho este tipo de técnicas. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado en cuanto a nuestra experiencia docente? A partir del año 2009 fuimos haciendo hasta la actualidad como un estudio que encontramos fundamentalmente por las dificultades que tenían estos dos grupos de las carreras, fundamentalmente dirigidas a dificultades observadas en el rendimiento, tanto en la parte de parciales como en la parte de los prácticos, y un alto índice de deserción. Es decir, por ahí teníamos una población generalmente de 100 alumnos en fonoaudiología y cuando queríamos terminar, son materias cuatrimestrales, nos quedábamos con 30, 40 alumnos. Entonces, del 2009 al 2012 fuimos haciendo modificaciones de contenidos teóricos y diseños de actividades prácticas más específicas en relación a las carreras. Es decir, que a pesar de que somos un equipo reducido, fuimos trabajando esto de poder modificar. Obviamente, a pesar de estas innovaciones, no tuvimos muchas mejoras. Entonces,
se nos ocurrió innovar en cuanto a la implementación de las TICs a través de aulas virtuales, de Facebook, utilización de foros, mensajería, videoconferencias, blog, que eran técnicas que ellos de alguna manera ya venían utilizando, pero que nosotros como docentes, docentes de la escuela vieja, nos costaba poner en la práctica. Entonces, como nos preocupaba mucho este bajo rendimiento y la deserción, lo empezamos a utilizar. Entonces, esto lo empezamos a utilizar del 2012 a la actualidad. Esto, aunque se han notado mejoras, igual se siguen encontrando dificultades en el rendimiento, tanto en los parciales, en los prácticos, y una disminución del índice de deserción. Es decir, que después de la implementación de las TIC, logramos esto. ¿Qué hicimos a nivel de trabajos prácticos? Fuimos adaptando los contenidos de cada carrera específicamente a los trabajos prácticos más dirigidos a la clínica. Diseñamos el trabajo para que pudieran trabajar en forma grupal, de no más de 4 alumnos. Pensamos también en que era importante ir haciendo que ellos pudieran trabajar de menor a mayor dificultad, que la dificultad fuera progresiva. También todo esto fue con la idea de facilitar la exposición de un coloquio integrador final que nosotros hacemos, les damos a los alumnos la posibilidad de hacer la materia que se llama, en el caso de los fonoaudiólogos, psicología, en el caso de los profesores de educación especial se llama procesos psicológicos básicos, y hay un coloquio integrador final donde, bueno, es como si fuera una evaluación, que es lo que realizan los alumnos regulares. A partir entonces del 2012, con el empleo progresivo de recursos online y de diferentes tecnologías, se trabajó sobre todo en la búsqueda de información, banco de datos, repositorios, y el tema de la comunicación era con nosotros, los jefes de trabajos prácticos, y también a través de los foros de discusión moderados y libres. Esto también nos ha permitido lograr tener un contacto que se dificultaba mucho, como les dije anteriormente, porque son alumnos que trabajan, que tienen familias. Entonces, con este tipo de recurso online y de estas técnicas, pudimos tener contacto directo de alguna manera a través del soporte, ¿no? Con los alumnos, yo diría cara a cara, ¿no? Entonces, lo fundamental fue trabajar como objetivo la investigación, la discusión y sobre todo que ellos pudieran empezar a elaborar, que eso eran los objetivos que teníamos dentro de la cátedra. También hicimos variantes de los teóricos adaptados a los contenidos de cada carrera, orientados a despertar el interés por investigar autónomamente. Es decir, nos parece muy importante que los alumnos, a pesar de que estén en primer año, tengan esta posibilidad. Entonces, a partir del 2012, fuimos utilizando estos recursos online y de diversas tecnologías. Lo fundamental fue la búsqueda de información a través del uso de bancos de datos, de repositorios, la actualización de información, el empleo de recursos didácticos como son las animaciones, entrevistas, gráficos, la conversión de los documentos de cátedra para divulgación por medio de recursos online. Esto también tuvimos mucho en cuenta por las dificultades económicas de estos chicos, que muchas veces les impedía poder conectarse con el pago de las fotocopias. Entonces también implementamos consultas a través de las aulas virtuales y por Facebook. A pesar de esto, quisimos seguir, porque nos interesa mucho la investigación, entonces fuimos buscando otros instrumentos que nos sirvieran y tuvimos en cuenta los registros de las calificaciones y el rendimiento del alumno, es decir, las notas obtenidas durante los parciales, los prácticos. Evaluamos y tomamos a las dos carreras el cuestionario de Apgar familiar, que es un cuestionario que explora las características de la funcionalidad de las familias de estos chicos.
También el cuestionario MOS de apoyo social, que tiene que ver con la ayuda que de alguna manera reciben ellos, que no solamente es una ayuda económica, sino que tiene que ver con la ayuda emocional, la contención, la ayuda también en cuanto a la información para resolver algún problema, etcétera. Y después la escala multidimensional de la expresión social, que es la parte cognitiva, que evalúa aquellos pensamientos negativos relacionados con distintas dimensiones de las habilidades sociales. Es decir, esta dificultad que tienen, a pesar de que es una facultad de psicología, hay como un déficit, al igual que en otras carreras, de las habilidades sociales. Entonces, también nos metimos en esto. Y por último, evaluamos, utilizamos el cuestionario exploratorio de personalidad, el CEPER, que evalúa 14 estilos de personalidad. De ahí el paranoide, el esquizoide, el esquizotípico, el histriónico, el narcisista, el antisocial, límite, por evitación, por dependencia, el obsesivo-compulsivo, el pasivo-agresivo, el sádico, el autodestructivo y el depresivo. Es decir, estos instrumentos los fuimos aplicando a medida que íbamos haciendo también todo lo que tiene que ver con la implementación de las TIC. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, la muestra en el 2012, los fonoaudiólogos era el 47%, en el 2015 disminuye un 43%, y los profesores de educación especial en el 2012 era el 53%, y en el 2015 aumentan, que es el 57%. Comparativamente, teniendo en cuenta del 2012 al 2015, pudimos ver que hay un 43%, un 43,30% que siguen quedando libres o abandonan, y un 51,15% que también, ya hablando fundamentalmente esto en relación a los años, es decir, que en el 2012 el porcentaje era de un 51,51% que quedaban libres o abandonaban. Y en el 2015 esto bajó considerablemente, un 43,30% que quedan libres o abandonan. En cuanto a la, comparando las categorías, también vemos que en el 2012 quedaban libre por práctico, un porcentaje un poco más elevado, libre por parcial también, era más importante lo del 2012 que lo del 2015. Y en cuanto al abandono, que era una de las variables que a nosotros nos interesaba, a pesar de esto encontramos que un 15,7% seguían abandonando la carrera. Y comparando el 2012 al 2015, un aspecto, una variable que nos preocupa todavía es que en cuanto al abandono, todavía hay un 15,7% en porcentajes en relación al 2012. Ese es una variable que estamos intentando modificar. Otro aspecto importante en cuanto a los resultados, comparando las dos carreras y teniendo en cuenta los pensamientos negativos con respecto a las habilidades sociales, encontramos que en uno de los ítems, que es temor a hacer y recibir peticiones, fonoaudiología alcanzó una media de 47,10%, en temor a la evaluación negativa por parte de los demás al manifestar conductas negativas, un 31,83%, y temor a una conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas positivas alcanzó un porcentaje de un 37,15%. Esto siempre referido a la carrera de la licenciatura en fonoaudiología. Y con respecto, estos resultados fueron los más sobresalientes. Con respecto a educación especial, encontramos en cuanto al test
que tiene que ver con la evaluación de la personalidad, el aspecto de histrionismo en educación especial en un 32,99%. Otro aspecto importante, ya no tomando a las carreras diferenciándolas, sino en su totalidad, es que la calificación del primer parcial fue importante tener en cuenta que los que no finalizaron la cursada alcanzaron una media de 2,36 y aquellos que completaron la cursada una media de 5,81 en cuanto a las notas. Y en relación a temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos negativos y al rechazar peticiones, aquellos que no finalizaron la cursada obtuvieron un 38,18%. La calificación obtenida, es decir, en el primer parcial, es que se considera como un predictor de la posibilidad de completar la cursada. Es decir, que aquellos alumnos que obtienen un número promedio bueno en el primer parcial son aquellos que tienen más posibilidades de terminar la cursada. Quienes no finalizan la cursada presentan mayor temor a la desaprobación de los demás, al expresar sentimientos negativos y al rechazar las peticiones. Bueno, otro aspecto importante es que estadísticamente no se encontraron relación entre las variables de apoyo familiar, apoyo emocional, ayuda material, relaciones sociales de ocio y distracción, apoyo afectivo, temor a la expresión en público y enfrentarse con superiores, temor a hacer y recibir peticiones, temor a hacer y recibir cumplidos, preocupación por la expresión de sentimientos positivos y la iniciación de interacción con el sexo opuesto, temor a la evaluación negativa por parte de los demás al manifestar conductas negativas, temor a una conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas positivas, preocupación por la expresión de los demás en la expresión de sentimientos, preocupación por la impresión causada en los demás, temor a expresar sentimientos positivos, temor a la defensa de los derechos y asunción de posibles carencias propias. Es decir, que no se encontraron diferencia entre aquellos alumnos que finalizaron la cursada y los que no finalizaron. Es decir, que estas variables que nosotros en su momento pensamos que íbamos a encontrar alguna diferencia, realmente no la hubo. En cuanto a las conclusiones, hemos encontrado que la implementación de las TICs generan un impacto favorable en alguna de las variables observadas. Particularmente se ha encontrado que se encuentran asociadas a una considerable disminución de la tasa de deserción, aunque no se pudo corroborar que por medio de esta se refleje una mejora en el rendimiento académico. Existen diferencias significativas entre los alumnos de distintas carreras en una serie de variables psicológicas que posiblemente modulen la participación en clase y, consecuentemente, el rendimiento académico. Y no se han encontrado relación significativa a nivel estadístico entre finalizar o no la cursada y las variables que nosotros estudiamos. Por lo tanto, se reconoce la complejidad del fenómeno educativo y se advierte que el buen uso de las TIC probablemente puede ser más eficiente en función de considerar cómo repercute en las variables psicológicas, particularmente aquellas relacionadas con los procesos motivacionales. Se alientan investigaciones con diseños experimentales a los fines de corroborar las diversas hipótesis que pudieran surgir de estas y otras investigaciones. Se sugieren diseñar líneas de investigación orientadas a verificar diferencias en el efecto de la implementación de las TICs entre los grupos de ingresantes y los alumnos de segundo año. Esto es un aspecto que nosotros lo vamos a seguir trabajando porque nos parece que vamos a encontrar diferencias. Creemos que así es en aquellos alumnos avanzados y en relación a los chicos que recién ingresan. Construir modelos causales que verifiquen la incidencia de la implementación de las TICs en el rendimiento académico, indagar el impacto de la implementación de las TICs en las variables motivacionales, no solo de los alumnos, sino también de los profesores. Esto también hemos notado que el hecho de que el docente tenga
la motivación de querer implementarlas, evaluar y trabajar con las TIC, también eso repercute muchísimo en el rendimiento del alumno. Bueno, eso es todo, muchísimas gracias y bueno, espero que esto sirva para otros trabajos más adelante. Bueno, muy interesante el aporte, Liliana. La verdad que desde el Centro de Informática Educativa agradecemos el compartir esta experiencia en este seminario y a partir del día 25 los esperamos para interactuar con los asistentes en el foro virtual de la plataforma a modo de compartir dudas, interrogantes u otros aportes que les puedan llegar a hacer. Bueno, muchísimas gracias. Allí estaremos disponibles para todo lo que podamos contribuir y recibir algunas críticas, algunas mejoras del trabajo que hemos realizado. Por supuesto, creemos que el aprendizaje colaborativo y el trabajo colaborativo nos enriquece a todos. Así que ha sido un placer compartir esta experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Bueno, gracias.